Imagínese el que trabajó, ¿verdad? De hecho, ya podemos descansar una semana y usted se da cuenta que algunos ya andamos cansados. Algunos yo los escucho al final del trabajo, dicen, ya me cansé. Yo dije yo en mi corazón, porque él conoce todo. Y yo que llegué cansado, digo. Duermo cansado, me levanto cansado, ando cansado. Y así me tiene él ahí, cansado. Creo que está bien porque descanso en él. Le digo, Señor, dame fuerzas. Ayúdame, Dios mío, porque yo no puedo, Dios eterno. Así algunos se sienten. Pero el cansancio no es un pecado. Vive Jesús. A su nombre. Gloria. Y eso es lo bueno, mis amados. Que el cansancio no es un pecado. Si fuera un pecado el cansancio, entonces Jesús hubiera pecado. Porque cuando Él se sentó porque estaba cansado. Y aquel que dice yo no me canso, pues no sé si miente o no sé si es verdad. Pero yo no he visto a alguno todavía que no se canse. Sí. De hecho, la carga que llevaba el Eterno, Jesucristo, lo cansó y por eso la aventaba por allá, pues. La carga es pesada, el camino es pesado. Las cosas de Dios no son fáciles. Algunos creen que las cosas de Dios son fáciles, lo toman como un juguete, pues. Y terminan como terminó Sansón, siendo un juguete. Bendito es el Señor. Gloria al Eterno, mis hermanos. El hermano que está ahí, ¿por cuántos años, mis amados, anda? 10, 11, ¿cuántos años? Instruido en la palabra, ¿y dónde lo ven? Para la gloria de Dios, a su nombre. Gloria. Por 10, 11 años, en las calles. A Dios damos la gloria, porque Él vive por los siglos. Si nos tiene en sus caminos, mis amados, es porque Él nos trajo. Y yo no sé decir yo vine, porque no vine yo. Él nos trajo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Se acuerdan? Bien. Algunos solo leen ahí en el capítulo 6, verso 37. Donde ahí dice, todo el que a mí viene yo no lo echo fuera, dice. Pero ese que viene a Él es el que el Padre trajo. Ninguno puede venir si el Padre que me envió no lo trae donde mí, dice. Para usted estar en el eterno, para yo estar en el eterno, Él nos trajo a Él. Bien, vamos a abrir la escritura. En el libro de Hebreos, capítulo 4. Yo casi no sé decirle aplauda, yo casi no sé decirle eso, aunque usted puede hacerlo. Cuando usted quiera, vive Jesús. Tampoco es pecado decirlo, ¿verdad? Porque en veces es necesario forzar al pueblo, alabe a Dios, aleluya, glorifique a Dios. Dele gloria, dele honra, aleluya. Y es por la fe que le tocamos, pues. Es por la fe en Cristo. Capítulo 4. Sí. Le digo, Señor, le digo yo, ¿y usted qué quiere que hablemos? Hay muchos temas, mis amados. Les aseguro que aquí nos podemos quedar vigilia, seguimos mañana, unos durmiendo, otros siguiendo, y seguimos. Y dice que el pueblo, mi amado, así inició. Se llenaban de palabras, mis amados. Era palabra tras palabra. Aquel muchacho que se durmió, no vaya a creer usted que se durmió por cualquier cosa. ¿Se acuerda? Pero era porque usted sabe que Pablo se había extendido, dice. Bendito es el Señor. Y en vez de nosotros quedamos hasta las 11 con el hermano y orando. A ver, el que aguanta, decíamos, cultos al que aguante de orar. Algunos hermanos se iban y uno entiende, ¿verdad? Pero los que ya han entendido, pero imagínense, pues nosotros estábamos como a 2 cuadras de la casa. Es bien diferente, ¿verdad? Bendito el Señor. En el capítulo 4 dice verso 1, pero vamos a pasar al capítulo 12 también. Temamos, dice, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pasemos al capítulo 12 ahora.
Versículo 4. Lo tenemos, amados. Leemos todos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo a el que recibe por hijo. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Disciplina a Dios? Amén. Sí, exhorta a Dios. Amén. Dios disciplina y exhorta. Algunos no saben eso, mis amados. Algunos no entienden eso. Bien, le pregunté al Señor: Señor, le digo yo, ¿y usted qué quiere que hablemos? Porque, mis amados, como hay mucho, y uno puede decir, pues traigo esto, lo estamos haciendo en el Señor, en el amor del Eterno. No sé si por ahí nos miran en vivo siempre, mis amados. Sí, se conectan. Benditos los que aman la verdad. Ellos glorifican al Eterno, glorifican, le dan gloria, honor, alabanza al que vive. El que no conoce, mi amado, si usted no conoce la Escritura, no opine. Calladito, mi amado, lindo, porque usted va a pecar. Y lo que quiero cuidar es usted que no peque. El que no conoce la Escritura, pero teme a Dios, no pasa nada. Porque como él teme, como cuando José, ¿se acuerda? Como él temía, dijo: yo no quiero pensar que María me fue infiel, pues. Yo temo a Dios. No quiero hablar que esta se me fue con otro. Era un hombre justo. El que no teme a Dios, mi amado, ese está endemoniado. Ese está aquí. Ay, eso es triste. Porque no deja que el Espíritu Santo sea el que hable. Porque si él le preguntara al Señor y hablara con Dios, pues no habría problema. Porque el Espíritu da testimonio a vuestro espíritu. Yo no necesito mucho, mi amado, ni escucharlo como usted hable de Biblia. No, son los frutos del Espíritu Santo. Ellos son los que dan testimonio si usted es de Dios o no es de Dios. Algunos pues si no me habla Biblia, pues no es de Dios, dice. Pero se da el caso que un hermano nuevo pues no le puede explicar mucho de Biblia, pero ya tiene el Espíritu Santo y ya comienzan los frutos del Espíritu sin conocer versículos. Y eso lo vimos en el ladrón en la cruz. Un amor que sintió y compasión por el prójimo cuando le dijo: amén. Oye, ni en la misma muerte temes al Eterno, le dijo. Aleluya. ¿Vio? El fruto del Espíritu Santo. Ahora nos quedó como un versículo también para nosotros memorizar. Lo que le parece. Quedó como un versículo. Entonces ese es el tema. Dios disciplina y exhorta a sus hijos. Ese es el tema. Dios disciplina y exhorta a todo el que recibe por hijo. Pero para que usted no lo vea tan largo, Dios disciplina y exhorta a sus hijos. Y vamos a ver eso, mis amados, porque como algunos toman por juego esto. Y lo que pasa es de que al principio pues no se mira nada, mi amado. Al principio el hombre solo está sembrando y el resultado viene después. ¿Ok? El resultado no es inmediato en veces, viene después. Después viene ese resultado de lo que se sembró, de lo que se estuvo sembrando. Algunos dicen: pero ¿por qué me va mal todo el tiempo? Dicen. Bueno, a Jacob dijo que le fue bien días malos y buenos.
Jacob lo vio también esos días malos. Job lo vio. Y todos los hombres de Dios hemos visto eso. Los días buenos y los días malos. Ahora imagínense en estos días que nosotros vivimos. Dijo el apóstol Pablo que eran días malos. Efesios 5:17. A su nombre. Aprovechando. Así es, amén. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Ahora, vamos a ver eso, mis amados. Vamos a ver esto. Y para aprovechar, vamos al capítulo 12 otra vez. Bendito es el Señor. Dios dio un sueño el día de hoy para la gloria de Él. Para la gloria del Señor. Se lo dio a través de la esposa, la amada. Y mostraba que esto se enseñara hoy. El día de hoy. Leímos el 4, el 5 y el 6, ¿va? Faltó uno. Vayámonos al verso 15 ahora. Sí, del mismo capítulo 12. Bendito es el Señor. Léalo, mis amados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Oiga esto. ¿Lo mostró el señor Moreno? Algunos pues, yo camino así. ¿Sí? ¿Puede contarlo ahí bien? Sí. Amén, para la gloria de Dios. Cuéntenlo. Se miraba, hermanos, amén, que Dios mostraba, amén. Yo estaba estudiando hebreo en la mañana, como eso de las 6. Luego me dormí y soñaba que estábamos con mi esposo, entonces yo venía y le decía a él, comenzábamos a abrir la Biblia y él me decía que es lo que Dios había mostrado. Entonces yo le decía a él, en el libro de Hebreos le decía yo, comenzaba a decirle yo versículo 15, me decía él, no existe versículo 15, capítulo 15 no existe. Luego le decía yo, el 12, comenzamos a leer del versículo 12, los versículos que él ha leído. Luego decía Hebreos 4, ¿no? Eso era lo que Dios mostraba, ¿no? Para la gloria de Dios. Y otras cositas más. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. ¡Gloria! Sí. La gloria del Señor. Amén. La gloria del Señor. Amén. Vayamos al libro de Proverbios. Y dice usted, yo conozco ese capítulo ya, capítulo 3, verso 11. Poderoso Dios. Yo leo ya ese versículo, ya lo sé. Pero vamos a mirar, mis amados. Vamos a mirar esto, cómo el Señor es. Capítulo 3, verso 11. Y vamos a leer el verso 12. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí. Gloria a Dios. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, y te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En el versículo 6, váyase a la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ahí dice esto. Amén. Alguien lo lee, mis amados, aleluya. Hay gente que dice Dios no es severo, pues no lo conoce. Hebreos capítulo 12, versículo 6. ¿Alguien puede leerlo? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Bien, agarremos las palabras del Señor. ¿A quiénes son los que disciplina? Solo a sus hijos. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Eso es erróneo. Hijos de Dios e hijos del diablo. De una vez.
sea que solo vemos dos familias en la tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero también hay algunos que todavía no están en el camino. Y esos que no están en el camino, algunos saben decir que son hijos del diablo. No es cierto. Si van a venir al camino, ellos no son hijos del diablo. ¿Qué son entonces? Váyase al libro de Efesios capítulo 2. ¿Qué era usted y qué era yo antes de venir al Eterno? Antes de que Él nos trajera a Él. Vive Jesús. Algunos suelen decir: yo era hijo del diablo antes. Imposible. O era hijo del Eterno, o no era nada entonces. Pero si dice: yo era hijo del diablo y ahora soy hijo de Dios, eso es erróneo, eso no es cierto. No se puede cambiar la simiente. No se puede. Porque entonces eso viniera siendo como que el hijo mío ahora tiene otro papá. No. Hay uno solo que lo engendró. Y ese es el padre legítimo. Pero Él lo adoptó, dice. Sí, pero eso es diferente. Cuando hablamos de la eternidad, Dios Él mismo, cuando Él dice que lo adoptó, es a través del Hijo. Porque hubo un proceso, mediación, por la fe en Cristo y por su gracia. Verso 2, verso 3, vayan leyendo, mis amados, aleluya. Los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos? Hijos de ira. Eso éramos. No dice que usted era hijo del diablo. Que no lo era, pues. No lo encontré en ninguna parte. Vamos con otro versículo. Romanos. Bendito es el Señor. Cristo es glorificado, su palabra glorifica al Eterno. Bien, capítulo 5. Bendito es el Señor. Alabado es el Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí. Cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, entonces ¿qué es lo que había al no haber eso? Solo hay dos cosas. Ira. Cuando fuimos justificados por la fe en Él, tenemos paz para con Dios. No nada malo si no seguimos leyendo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que decía. Por medio de Él, una paz. Entonces, antes de venir a Él, éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, están en ira. Pero no todos son hijos del diablo allá afuera. Porque si no, ¿cómo vamos a rescatar entonces? Los que están afuera y son del Eterno, entonces son hijos de qué? De ira. Lo mismo que los demás. Porque Él no podía dejarlos afuera. Bien. Temamos, dice en el capítulo 4, dice en hebreo. Porque algunos no temen. Lo que decía al principio el Señor. Al no haber temor, se hace, se habla, se piensa lo que se quiere, pero no se entiende. Como Raquel no entendía, yo no le dije al amado que vaya a leer ahí, pero vamos para allá donde él se quedó, nosotros seguimos. Vaya al libro de Génesis. Bendito es el Señor. Entonces cuando no se entiende, tú eres culpable, le dice.
tú eres culpable, todos son culpables de lo que sucede. Pues no entienden. Las cosas pasan, y las cosas que pasan no pasan porque deben de pasar, mis amados. Váyase al capítulo 30. Viendo Raquel, siga. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, porque no me muero. Ahí está. Mire cómo le dice. Como que si se tratara de que Jacob era el culpable. Bendito es el Señor. Como que si Jacob era el culpable, mis amados. Bendito el Señor. Jacob no era el culpable, pero ella no entendía. Entendamos lo que el Señor quiere traernos, mis amados. No se distraigan. Usted sabe, el Señor trae algo y Él quiere que esto sea. Usted tiene que tener paz en eso. Bendito es el Señor. Cuando hemos salido con el hermano a las calles, Dios ha usado niños para aventarnos piedras, ¿sí o no, mi amado? Pedradas tras pedradas, para querer distraer la obra del Señor. Él no necesita un anciano, ni un viejo, ni un hombre grande, hasta un niño. Y no voy a creer que un niño, chorrera de niños, ¿sí o no, mi amado? Ahí está, chorrera de niños tirándonos piedras, y ni una nos ha pegado por la misericordia de Dios, mi hermano. Bendito Dios, aleluya. Entonces, porque el Señor sabe lo que Él quiere que nosotros escuchemos hoy. Y a eso hemos venido, a escucharlo a Él, a escuchar al Señor. Pues nosotros debemos de entender eso, lo que el Señor quiere hablarme, lo que el Señor quiere explicarme. Entonces, Dios disciplina, Dios exhorta. Ahora, Él no exhorta al que no es hijo. No, Él no disciplina al que no es hijo. Hay un castigo para ellos, pero ese es castigo eterno. Entonces usted va a decir: ¿por qué la situación que yo vivo? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo vivo esto? Voy a tocar un poco los matrimonios, mis amados. Bendito es el Señor, porque el Señor a eso nos lleva ahí en ese libro, a tocar esas situaciones. Situaciones que nosotros no entendemos muchas veces, y son culpables todos. Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que en la palabra ya estaba escrito. Y uno lo que debe de hacer nomás es seguir su palabra. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Vaya al libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Vive Jesús. Santo es el Señor. A su nombre. Gloria. Versículo 61. ¿Qué dice su palabra? Miren lo que el Señor quiere. Lo que hemos venido hablando, el Señor sigue. ¿Qué dice? Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Eso quiere el Señor de nosotros. Pero el Señor sabe por qué lo dice. Quien nos quiere perfectos. Porque Él sabe lo que el Señor hace. El corazón que usted y yo tenemos no está en usted ni está en mí, mi amado. La vasija no la hizo usted. Él la hizo. Él la creó, Él la formó. Él mismo la deshace. Porque Él es el labrador. Y nosotros somos ese barro. Y Él hace nomás lo que Él quiere en nosotros. Nosotros no podemos hacernos. Nosotros no podemos hacer nada en nosotros. Algunos quisieran. Otros dicen: yo quisiera ser diferente y no puedo. No se puede, pues no está en Él. Pero también el Señor llama y dice: arrepentidos y convertidos. Miren, arrepentidos y convertidos. Pero esa situación también se da el caso con... ¿Se acuerda aquel varón que procuró el arrepentimiento
deseando arrepentirse y no hubo oportunidad para él, ¿se acuerda? Ahí donde estamos, en el capítulo 12, el libro de Hebreos, verso 16. Ahí dice que lo procuró el arrepentimiento. No se le dio. Y dice, arrepiéntete, ¿no? Pero no es que usted no le diga, sígale diciendo. Le decía a mi amado, usted tire la red, aviente la red, y el que caiga, pues bendito es el Señor. Los pescados son del Señor y el buen pescador es el eterno, pues. Él sabe lo que él tiene. Él no necesita pescar. Usted sabe, él es el dueño de todo. Y él sabe lo que él trae para él a él mismo. Sin embargo, nosotros sí somos servidores de él. Y vamos y hacemos. Pero lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, lo hacemos en él. Por su gracia. Por su gracia. Es lo que decía en el versículo 15. Que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Por esa raíz de amargura, estorbe. Es algo que está en el corazón, mis amados. Y eso, mi amado, estorba. Y no lo va a dejar crecer. No lo va a dejar caminar en el Señor. Para poder caminar en las cosas de Dios debe de haber una libertad. Libre. Dice que el Espíritu nos hizo libres, mis amados. Libres. Eso es lo que el Señor quiere. Porque Pablo viene y se le acerca a Pedro, porque miró que se le inclinó Pedro a la hipocresía. Dice que cayó en la hipocresía cuando vinieron aquellos judíos de la circuncisión. Allá estoy, ya saben, Gálatas 2. Entonces en el verso 11 en adelante, entonces dice que él se inclinaba y ya hacía como que él era también de la circuncisión. Pero antes de venir los de la incircuncisión, él estaba con los de la incircuncisión, como que él fuera de los de la incircuncisión. Pero cuando ellos llegaron, ya él se hizo a un lado y se apartó de los gentiles. ¿Se acuerdan? Aunque nos dicen, pero ya sabemos, eran los de la incircuncisión. ¿Y quiénes son esos? Usted y yo, pues, los incircuncisos, en la carne. Pero Pablo explica y lo dice. Dice que nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Eso es Filipenses 3. Nosotros, verso 3. Nosotros somos los de la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Entonces hay algunos mensajeros que mandan a todo eso, pero no es ahí. El Señor lo que quiere es el corazón perfecto. Vuestro corazón sea perfecto, quiere. Perfecto. Nuestros pensamientos deben de ser conforme a cómo está el corazón. Los pensamientos no vienen de la mente, como muchos dicen. Algunos dicen, es que mis pensamientos que están en mi cerebro, dicen. No, la Biblia no dice eso. Váyase al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vive Jesús. Los pensamientos no vienen de ahí. Así es, aleluya. Vive Jesús. Dios es grande. Verso 7, poco, más adelante. 14. Santo es el Señor. ¿Qué dice? Dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego hiere al ciego, ambos caerán en el hoyo, dice. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Se acuerda? Se los abrió después. Cuando ya el Señor resucitó, les abrió el entendimiento. Bien. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Por eso es que usted no puede contaminarse con que toque algo. Eso es mentira. Con que alguien se lo pase por la boca tampoco. No se va a contaminar. Verso 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Verso 19, alguien lea. Que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. No lo están mandando a lavar.
El punto es que el corazón no está en el cerebro. El corazón no está en la mente. Para que los pensamientos vengan del corazón, tendría que el corazón estar en la mente, en el cerebro. Pero eso es muy diferente. El corazón no está ahí. Está el corazón de carne y está el corazón del Eterno. Sí, porque salmista decía, el proverbista, él decía de que a la derecha está el de los justos, el corazón, y a la izquierda el de los injustos. Eso es lo espiritual. Los pensamientos vienen del corazón, y todo lo que sale de lo malo, todo es del corazón. Por eso es que el Señor dice que quiere ese corazón perfecto, lo que leíamos en 1 Reyes 8:61. Vuestro corazón sea perfecto. Él quiere esa perfección. Ahora, en el caminar, mis amados, no hay quien no se equivoque. Escúchese. No hay quien no se equivoque. No hay quien no cometa esas faltas pequeñas. Algunos son grandes. Y algunos, hermanos, que no tienen una instrucción, una enseñanza. Entonces cometen más errores todavía que otros. Por eso la importancia que tiene lo que dijo el Señor a través en el Proverbio capítulo 22 versículo 6, donde Él dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La importancia de conocer las escrituras. ¿Por qué? Y explica por qué después. Porque eran útiles para lo que ya miramos. Y esa es la utilidad de la palabra. Pero cuando no se tiene esa instrucción, entonces se cometen más errores. Y se cometen más todavía. La importancia es que la palabra nos lleva a esa perfección, a su nombre. La palabra del Eterno. Vive Jesús. Esa disciplina, esa exhortación. Vamos al libro de Salmos capítulo 73. Vive Jesús. Miremos la diferencia. Gloria a Dios. Ahí enseña la diferencia, mis amados, de un hijo de Dios y aquel que no es hijo de Dios. Como usted ya lo ha leído, y eso es muy bueno. Por eso sigue leyendo la escritura, porque nosotros vamos más rápido. Bendito es el Señor. Cuando no se lee, pues usted sabe, uno tiene que estar así. Y si además usted pone hasta el pie aquí a descansar. Quiero descansar a su nombre. Pero cuando usted ya la lee, y nosotros no podemos estar así, sin abrirla. Pues si usted ya la leyó, puede ser el caso que en veces no se ha leído. Por eso siempre yo mando que la abra en la escritura. A su nombre. El hermano que acompaña sabe que por todos estos años siempre abrimos la escritura. Él lo sabe. Bendito es el Señor, que Dios lo usa mucho en la enseñanza para la gloria de Dios. Pero Dios es glorificado en ello, mis hermanos. Bendito es Dios. Pero ¿por qué abrimos la escritura? Porque se da el caso en que algunos no saben ni de dónde queda Oseas. Oseas, que yo no sé dónde queda. No se sabe. O sea, que yo no sé, Habacuc, no sé. Se da el caso. Y ahí están esos nombres por ahí que no se leen. Entonces, al usted estar abriendo, entonces usted está teniendo esa cercanía con las palabras. Y esa es la intención, mis hermanos, de que nosotros conozcamos la escritura. No de venir a plantar un show. No. Es de que usted, de que yo seamos edificados en la palabra del Señor. Que aprendamos, que seamos instruidos en Él, para que al día, mis hermanos, de mañana, que vamos creciendo, entonces usted va creciendo conforme a la palabra de Dios. Y ese crecimiento, mis hermanos, es el que lo hace madurar. Es imposible que una persona de un mes ya es maduro. Sea maduro, es imposible. Él no va a poder tratar con situaciones delicadas. Hay situaciones delicadas que no se las ha tomado un hombre de 50 años. Imagínense las situaciones que él ha vivido. Son procesos, son situaciones más drásticas, quizás más graves. Porque a medida del tiempo, mis hermanos, aleluya, vamos teniendo estos procesos.
para que nuestro interior, el espíritu, vayamos siendo fortalecidos, conozcamos, seamos hombres firmes, que a la hora de la situación, usted, mi amado, mira las cosas tranquilo, pues, pero se da el caso de que por cualquier cosa, pues hay que, usted me entiende, hay que llorar, hay que gemir, y uno lo escucha y dice: mi hermano, yo estoy viviendo una cosa muy difícil. Para el hermano que tiene 20 años eso no es nada, quizás, pero para el hermano que está pasando esa situación, no es así. Es algo grave, es algo delicado, su proceso es difícil, y todos debemos de entender eso. Es lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, donde él decía que vosotros que sois espirituales, él decía que había que arreglar los hermanos, edificarlos en el amor, en la mansedumbre, porque no todos comprenden. Algunos fallan en cosas que creen que ya no serán ni perdonados. Algunos creen que me han llamado y me han dicho: mi hermano, y cree que yo puedo ser perdonado por esto que yo hice. Y yo le digo: mi amado, si supiera lo que yo le he fallado a Dios en todo este camino, y las cosas que Él me ha perdonado, Él ya sabe, pues. Y como Él ya sabe lo que Él me ha perdonado, ¿y para qué le voy a decir a usted que no? Si Él ya lo sabe. Bendito es el Señor. Y esos procesos, las fallas, mis faltas, mis errores, pues no es eso lo que Dios hubiera querido en mí. Pero la falta de instrucción, la enseñanza es la que nos lleva a eso. Algunos de sus errores son menos, quizás porque yo vine muchos años atrás, pero cometí faltas igual. ¿Por qué? Porque cuando uno viene comenzando, mis hermanos, vive Jesús, Cristo glorificado. Cuando uno viene comenzando, se encuentra con varias situaciones que uno no comprende, no entiende. Entonces uno comete falta y uno cree que eso no es pecado. Quizás, mis amados, no es pecado de muerte, pero son faltas, sigue siendo pecado. Y esos pecados, que algunas que son faltas, que no son pecados, bendito es el Señor, pero como quiera nos traen consecuencias. Como el venirse ilegal a un país de esto. Eso, mis amados, es un pecado al final, pero no es un pecado de muerte. Algunos se lo han tomado como pecado de muerte. Destruyen las ovejas. El hermano que no tiene documento lo tratan como que si fuera, usted me entiende, lo peor. Pero la inmadurez en la iglesia lo que hace es destruir la obra y no la edifica. Lo que Cristo quiere es edificar su pueblo. El Señor no le va a pedir antes de meterlo arriba que le enseñe la residencia, usted sabe, la green card, y esa la ciudadanía. No, vive Jesús. Cuando el Señor nos lleve, aleluya, Él nos llevará por los siglos. Aquellos que tengan residencia, aquellos que tengan ciudadanía, aquellos que no tengan ninguna de esas cosas, pero que tienen al Eterno en el alma, que le sirvieron, que lo amaron, que glorificaron a Dios, aleluya, en cualquier tierra, extraña, como extranjeros, pero amaban al Eterno, vivían para Dios, aleluya. Vive Jesús, Él se lo lleva. Se da el caso que algunos ignorando eso, y esas faltas se cometen. Avanzamos, como usted conoce, decíamos, bendito es el Señor. Capítulo 73, verso 5. ¿Qué dice su palabra? Paso trabajo como los mortales, son azotados como los demás hombres. Ahí está. Dice que aquellos, escuchen, los impíos, los tres tipos de hombres, están los impíos ahí, vamos, nosotros, los otros, como lo dice la palabra, para comprender, para que se acuerde, primera de Pedro 4:17, ¿se acuerdan? Justos, 2, el otro, los pecadores, ¿sí? Y si el justo con dificultad se sale, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Él los separa. Él los separa. Él hace esa separación. Y usted haga lo mismo. A su nombre. Si Él los separa, usted y yo hagamos lo mismo. Él los separa. Pues aquí está hablando del impío. Dice que, como dice el verso 5,
cuando pasa trabajo con nosotros mortales. Usted sabe cómo usted ha trabajado duro, ¿eh? Él no pasa esos trabajos como los otros mortales. Son azotados por los demás. Ellos no son azotados. Pero leímos en el versículo 5, ¿se acuerda? Que Dios disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo lo recibimos? En el libro de Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Los que recibimos al Señor, entonces comenzamos a vivir esa cercanía con Dios. Padre, hijos. Y allí más abajo en el capítulo 2 Hebreos, usted va a encontrar verso 9 en adelante, donde Él es el Padre de todos los espíritus. Porque Él es el Padre. Entonces, en ese momento, mis hermanos, todo lo que nosotros estamos sembrando es lo que se va cosechando ya. Lo que se va sembrando es lo que se va cosechando. Entonces la gente no entiende eso en ese momento. Por eso es que el Señor dice en el libro de Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque Dios, hermano, no es un Padre, ¿cómo le voy a decir yo? Un Padre tolerante. No, Él no es así. Aunque Él hace comparación como un padre que ama a sus hijos. Él nos ama. Pero no quiere decir que el que se va a fornicar, Dios no le va a hacer nada. Eso es imposible. Al adúltero, eso es imposible. Todo eso lleva consecuencias. Y consecuencias que debe de pagar antes de salir de aquí. No es cosa de que, bueno, yo ya pequé, ya aquí me arrepiento. Mis hermanos saben que yo me voy a acostar con aquella. Ya estuve. También, hermano, el otro mes toca ahí. No, hombre, ¿qué es eso? El pecado trae consecuencias en el hombre. Lo que dijo el apóstol Pablo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Santo. Amén. Es vida eterna. El regalo quiere decir, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, las situaciones que nosotros vivimos, leímos en el libro de Génesis 30, verso 1, ¿verdad? ¿Qué le dijo a ella? Dame hijo, le dice. No. No estaba en Jacob. Se da el caso, mis hermanos, se da el caso que las situaciones que se viven, algunas veces le tira el uno al otro, el otro al otro. Estoy hablando de los matrimonios ya. Y no es así, mis hermanos. Se lo digo por vida propia. Las situaciones que nosotros vivimos son consecuencias de nosotros mismos. Pero nosotros, hermanos, somos bien duros cuando no queremos dar el brazo a torcer y decir, yo me equivoqué. Y uno debe de ser así, mis amados. Yo me equivoqué. Ahí está el hermano, mi amado. Él sabe que hasta en medio de la congregación pedía perdón, ¿sí o no, mi amado? Ahí está. Eso me parece. Usted no lo está bien. Sí, hay que ser sinceros con Dios, pues. ¿Para qué? ¿Qué va a inventar usted? Dice que Job se paraba en las puertas. ¿Es así, mi hermano? ¿Y qué decía él? Que no ocultaba sus iniquidades. Oiga, Y tuvo miedo de la congregación. él no tuvo miedo. Él decía, él decía así. Y eso lo hacía, ¿qué, mi hermano? Justo. Eso lo hace justo. Eso fue lo que hizo el publicano. ¿Se acuerdan? No soy digno. Eso lo hacía justo. Y por eso Jesús dijo, Él fue justificado. Tú vas a ir a ver tu compañero. ¿Qué quiere que se salvó? No, hombre, si nomás lo condenó, uno lo mandó al cielo y el otro lo mandó de una vez. ¡Ja! ¿Qué cree? Parábola, dice la gente nomás. Parábola. Eso de que lo va a llevar al cielo, no, eso es parábola. El infierno, dicen los del séptimo día. El infierno directo. No, dicen. No van a ir al infierno directo. Parábola, Jesús. Sí, miren, mis hermanos. Y algunos les dicen a ellos, Dios les bendiga, hermanos. Hombre, segunda de Juan 9:10. Poquito nomás, porque estoy aquí. Ni lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es todo. ¿Quiere usted la paz? ¿Quiere usted esa comunión con Dios?
Así pues, enemigos del mundo. A su nombre. Cuando usted es aborrecido por el mundo, entonces estamos hablando. Pero esa comunión y eso y todo, eso me preocupa a mí. Ven, vamos para abajo, verso 14. ¿Qué dice? Verso 13 en adelante. ¿Qué dice? Estamos en el Salmo 73, verso 13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, Oiga, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. ¿está escuchando? Está siendo sincero él. Sincero. ¿Quién de nosotros aquí no ha sido castigado? Mentiroso, dice, señálelo de una vez. ¿Quién de nosotros no ha sido azotado aquí? ¿Ah? Usted sabe, algunos les he contado yo cuántos le han matado, hijos han muerto, que no es fácil, mi amado. ¿Cuántos hijos, mi amado? 9. ¿A él? ¿Cuántos hijos se le han muerto? Dígale, se lo voy a poner el micrófono para que escuche. Perdone, mi amado, usted sabe que así soy yo, usted me conoce. 4 hijos. Y algunos se atreven a jugar. ¿Usted cree que eso es fácil de ese hombre está sentado? Ese hombre está sentado ahí, pero parece que lo tiene ahí. Ya disciplinadito, pues ya. Bendito Dios. Algunos no entienden estas cosas, hermano. Algunas cosas no le entienden. Y toman las cosas como que si fueran juguetes. Eso es así. Mis amados, con uno de nosotros que tenga raíz de amargura y se contamina más, dice. Y eso es del infierno. Rápida. ¿Está escuchando? Con yucas. Ahora, vamos a ir a lo que el Señor mostraba, porque mostraba caritas. Eso es lo que a él no se le miró. Pero como el Señor sabe, y usted ya sabe también, tenga paz. Pero vamos a ir con la palabra, porque la palabra es la que le va a decir, ese soy yo. Ok, vaya al libro de Salmo 128. Bendito es el Señor. Bien. Verso 1. Ahí está. Escuchen lo que el Señor está hablando. Eso fue lo que le dijo. ¿Se acuerda Job? Capítulo 1, versículo 9, verso 10 se lo dijo. Mantenga la Biblia así abierta, mi amado, y vamos a ir a otros libros. Aprende a mantenerla abierta y irse a otros libros. Gracias. Abra en Job, hermano, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dios dice 4 cosas de Job y Satanás solo menciona una. Y las otras 3, él se las comió. Pero Dios no. Él solo habló del temor, pero no habló del perfecto, recto, apartado del mal. Esas 3 él no las menciona. Bien. ¿Qué dice? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado. Lea usted 21, verso 2. ¿Sí? Ahí donde está usted, en Salmo. Sí. ¿Qué dice el verso 10 allá, mi amada? Capítulo 1, verso 10. Ahí está, lo que dice el verso 2. ¿Te comprende eso, mi hermano? Eso es lo que tú hiciste, le dice. Porque Satanás no es que él sabe escritura, no, él escucha. Él escucha, pero él no es sabio. Cuando usted abre la escritura en el libro de Ezequiel, su sabiduría cabal, allá por el capítulo 28, cabal quedó su sabiduría. Porque si usted se da cuenta, que aunque era hermoso y todo eso, pero todo eso quedó en vano, en nada. Y no podemos halagar a un diablo diciendo, Satanás se sabe la Biblia, Satanás se sabe la Biblia.
halagando demonios y diablos. ¿Qué puede tener Satanás? ¿Ah? Y donde quiera que está con sus demonios son reprendidos por hombres que temen al Eterno, que pronuncian el nombre de Jesucristo, a quienes ellos saben quién lo derrotó por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Es que estaba ahí hoy. ¡Ah! ¿De qué cree mi amada? Los expuso, dice. Los demonios quedaron ahí donde se encontró Satanás. Y cuando Satanás estaba, la muerte, ¿qué es lo que tenía? ¿Cuál es el temor más grande del hombre? La muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está? Eso fue cuando se murió y cuando abrió los ojos el Eterno y miró al demonio. Y cuando lo quedó mirando, pero este es mi creador. Ah, este es mi creador. ¿Y cómo voy a matar al creador? Es imposible matarlo. Por eso fue que le quitó la llave de la muerte, del Hades, del infierno. Aleluya. Ay, Dios santo. Ah, uy, el poder, mi amado. Sí. Con lo que se hablaba ayer, si la sabiduría también es un don, mi amado. Sí, hombre. Sí, eso es un don y eso es Dios. Sí, hermanos, aleluya. Dios es glorificado en su pueblo. Dios es glorificado, aleluya. Dame esa llave, animalito. Y como lo tuvo ahí, te doy permiso para que vayas a la tierra ahorita, porque tengo un proceso con mis hijos y te voy a usar a vos como te usé con Job. Te voy a usar. Él no sabía eso, pero Dios sí lo sabía, aleluya. Tú fuiste con Job, no pudiste. 10 hijos le mató, no pudo. Job se mantuvo, su fidelidad fue grande, aleluya. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Tú le has bendecido, lo que dice Salmo 128, verso 2. Él no dijo así, pero ahí estaba escrito: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, temeroso de Dios. Los 4 que tenía Job, el cuarto era temeroso de Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Es el verso 2 del capítulo 128, el libro de Salmo. Y en ese capítulo del libro de Job, capítulo 1, verso 10, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú le has bendecido, le has cercado alrededor. La bendición de los que temen a Dios es que le cerca todo. Dios hace eso, aleluya. Dios cerca. Puede haber maremotos, puede haber terremotos en esta ciudad. Y si Dios, aleluya, que sostiene la iglesia, nos guarda en medio de un maremoto, de un terremoto, de lo que se venga, aleluya, sea que tire fuego, sea que aviente lo que aviente, aleluya, la iglesia camina con el Dios viviente. ¡Ah! Algunos dicen: yo no creo. Vamos para allá, mi hermano. Sí, Dios. Hay gente que lo primerito y un miedo. Lo comprenda usted en el crecimiento. El crecimiento se va. ¿Usted cree que al principio yo luchaba con mis fuerzas? No creo. Porque así es. Lo lastimamos. Porque uno al principio, mi amado, así es. Como uno no sabe, pues. Por eso la importancia de la instrucción, de la enseñanza en su pueblo. Bien, él se comió eso. Dios no. Sigue leyendo verso 3, mi amado. Gloria a Dios. Estamos en Salmo 128, verso 3. Oiga, escucha dónde deben de estar sus hijos. Tiene que comprender y escuchar a Dios usted. Ya no le eche la culpa a nadie. Escuche. Cuando uno teme a Dios, uno, ¿qué dice el verso 2? ¿Se acuerda? Léalo. Santo Dios. Bienaventurado serás. Te va a ir bien.
me va mal, 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 mal. Pero cuando comieres el trabajo de tus manos, te irá bien. Pero hay gente que trabaja también, pero no teme. Y por eso le va mal. La diferencia que hace con nosotros es el temor a Dios. Te podrá decir que nosotros vamos juntos con Él, con ellos. Todos vamos en la misma carrera, corriendo porque se nos va el tren. Pero, ¿cuál es la diferencia? El temor. Eso es lo que hace la diferencia. Ustedes ya saben el 127, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no velará la ciudad, no guardar la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. O sea que por demás es que se trabaje, pues lo que quiere decir. Duro. Pero allí sí le bendice. ¿Por qué? Por ese temor al Eterno. Seguimos. En el versículo 3, sus hijos serán como planta, tu mujer será como planta de olivo alrededor, a los lados de tu casa. ¿Cómo será? Como vid. Tus hijos. Algunos dicen: mi mujer se fue. No, hermano, vamos a ayunar. ¿Qué? Espérese. Tranquilo. ¿Cómo que su mujer se fue? No es que la mujer del hermano Mike no se fue. ¿Qué? ¿Cómo será la mujer? Escuchen. Juicio. Entonces, conocer juicio. A los lados de mi casa no me puede ir. ¿Por qué? Por el temor a Dios. Él no me la deja ir. ¿Qué? Eso es lo que dice. ¿Cómo dice? Como vid a los lados de tu casa. Ay, es que me la llevó otro, dice. ¡Ja! Adulterio. ¿Y usted se fue con otra ley? No, dice. Pero entonces, ¿cómo que aquí tu mujer adulteró y tú sembraste paz y ella te la llevó otro? No, tuviste que adulterar, codiciaste. Hermano, la palabra es la que lo revela, pues. Ahora, vamos despacio. Miren lo que ahí dice: tu mujer como vi que lleva fruto a los lados de tu casa, va llevando fruto, por mucho lo que sea. Temor. La importancia es temer a Dios, mis amados. No importa cómo sea la mujer de usted, mi amado. Sí, pero ¿por qué? Miremoslo en Job. ¿Cómo estaba la mujer de Job? Era un diablo. ¿Ah? Decirle: oye, ¿y todavía mantienes tu integridad con Dios? Maldecirlo, hombre, y morite. Me busco otro. Pero ¿qué dice el Eterno? Este me teme a mí. Este me sirve a mí. Aleluya. No, ni me va a maldecir, ni lo voy a matar a él. Vas a seguir con él. Vas a seguir. Aleluya. Pero ¿cómo es eso? Pues sí. ¿Y por qué solo le mata a los 10 hijos y no la mata a ella, pues? Y no le dijo: todo lo que tiene está en tus manos, ya desate. Pues cualquier despistado va y la mata a ella. Pero ¿qué dijo el Señor? Los dos serán ¿qué? Allá está. ¡Aleluya! Los dos serán uno. No la vas a poder tocar a ella, porque con ella, con él son uno. ¡Aleluya! Y por eso es que usted mira esos juicios. Y de esos 11.500 animales que aparecen allí, las ovejas, los bueyes y todo, usted sabe ahí, las yuntas, 500 yuntas de bueyes, 500 yuntas, 2.000, 3.500. A su nombre. Gloria. Y todos esos animales, todos los mató. ¿Y por qué mató a ellos? Y no le mata a la mujer. No te Dios, pues con el amor de Dios que nunca se apartó con Job, como no se apartará con su pueblo, jamás, jamás. Mientras su pueblo le tema a Dios, jamás se va a apartar su amor, su misericordia, su bondad. Iglesia,
vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Te crees que solo fue un consuelo para Job? Aún mirándola de lejos, aún sabiendo que lo estaba despreciando. ¿Usted cree? Si no le llevaban medicamentos, no lo estaba ayudando. Pero usted en toda la conversación solo va a ver que le dicen: mire ese amor va. El hombre ama a su mujer así como sea, mi amado. Eso es algo normal. A su nombre. Gloria. Eso es algo normal. Pero ¿qué pasa, mi amado? Si Job hubiera sido despistado por vos me mataron mis hijos, o por vos, o quién es el culpable, quién es el culpable aquí. Pero Job se mantuvo, aleluya. Vamos al libro de Job. Bendito es el Señor. Gloria al Eterno. Capítulo 19, verso 13. Alguien lee. Oiga. Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Escuche. Parientes se detuvieron. Y mis conocidos se olvidaron de mí. Siga. Moradores de mi casa y mis criadas me estuvieron por extraños. Escuche. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Le rogaba a la mujer Job por los hijos de las extrañas. No habló Job con su mujer así. No se le acercó. Pero con esa misma mujer volvió a tener otros 10 hijos. Bendito Dios. A su nombre. Y usted encuentra en la Biblia esta mujer que tuvo 20 hijos. A su nombre. Gloria. 10 con la primera tanda. Y le dijo el Eterno: otros 10. ¿Y usted cree que Job fue a buscar otra? Ahí estaba, la mujer no se fue. ¿Qué dice en el capítulo 128, versículo 3? Tu mujer será como vi a los lados de tu casa. Pero no se le fue. A su nombre. Gloria. Así que mantener su fe, temer a Dios, eso es todo. ¿Por qué cree que Dios le dijo a usted veces: me va a matar a los 6 hijos? Y que yo sé que me mata. Conozco la escritura, que sabe, está para. Él temió eso, Job. ¿Qué temió? Matar a los hijos, y por eso se levantaba de mañana para hacer eso, el sacrificio. A su nombre. Gloria. Ya lo leímos una vez eso. ¿Lo hemos leído? En Job capítulo 3. Santo es el Señor. Bendito Dios. De eso se trata, pues. Las consecuencias. No, hombre. Capítulo 3, verso 25. ¿Qué dice? Ahí está. Eso fue lo que me aconteció. Lo que yo temía, eso fue lo que me vi. Pero como el hombre era de Dios, y en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28 dice que a los que aman a Dios, ¿sabe qué es lo que pasó ahí? Estos hijos celebraban cumpleaños. Para aquellos que celebran cumpleaños, y dicen: eso no es malo, eso no es malo. Bueno, Job lo hacía. Los hijos de Job, no Job, los hijos de Job celebraban cumpleaños. Lo dice en Job capítulo 1, verso 4. Ellos hacían eso. Y la escritura condena eso, porque en el libro de Génesis 50, verso 20 dice que Faraón lo hizo. Y en el Evangelio de Mateo 14, verso 5, 6 dice que Herodes estaba allí celebrando su cumpleaños. Y con danzas. Y con danza, y ahí mataron a nuestro hermano. Esa es la verdad. Amén. Gloria a Dios. La danza. Y no vamos a celebrar esa puercada, hombre. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria. Eso no es. Ni los apóstoles ni los profetas celebraron basura. Amén.
Un mensaje que se llame debe traer eso, la basura de las iglesias. Así. Sí, hombre. Qué desgracia. Hermana, yo no le invito. Yo no quiero ir. Así que yo no voy. Ahí están los hermanos, siempre les dije yo a ellos, vengo por ustedes, porque el Señor me manda por ustedes. Ahí está el hermano Claudio. ¿Cuántos años tenemos de estar en las casas, mi amado? Y los templos, pero será propio, uno nomás. ¿Ah? Sí, pero en casa ahorita, ¿cuánto? Solo ahorita, seguiditos. 5 años, escucha. Y no vaya a creer que yo ando saltando. No, conmigo no besa. No me... Señor, ¿quiere que vaya? Le digo, hermano, no muestra nada. No me enoje. No me enoje. Tranquilo. Eso es que voy a decir que si oro. Yo ni oro por eso. Mira que yo no quiero ir. ¿Por qué no me mentir? No quiero ir. Tengo que perder el tiempo con gente que insensata, ¿se acuerdan? Las 5 insensatas, ese mensaje. Las 5 insensatas. No entienden, no escuchan. Esas no les importa la palabra. A los que aman la palabra, con ellos sí. Glorifico a Dios, aleluya. Porque yo me gozo con los que se gozan con el Eterno, aleluya. Me gozo con los que aman la palabra de Dios, aleluya. Con ellos. Con los demás no. Así me digan que son de Dios, yo no quiero perder el tiempo. No es que yo he visto hasta abajo, eso no es todo. Es toda la escritura, aleluya. Toda. Y así es. Algunos se pueden hablar celebrando de la madre. Pero hay gente que ama a Dios. Y no solo este lugar habla la verdad, pero si no encuentra un lugar, quédese en su casa, mi amado. Sírvale a Dios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Mateo 18:20, ahí quédese. Tranquilo, no se mueva. Pero si está cerca de aquí, pues véngase para acá, a su nombre. Pero si hay un lugar también donde se predica la verdad, vaya para allá, a su nombre. Eso es así. Pero si no encuentra y no hay, porque casi no se encuentra un lugar, hombre. Es un chiquero, hermano. Basureros. Pero no se halla. Sinagoga de Satanás. Seguimos. ¿Qué dice? Sí, amén, aleluya. Versículo 3, sigue leyendo. Tus hijos, ¿cómo dice? Ok, váyase al libro de Job siempre. Santo es el Señor. Gloria a ¿Se Dios. acuerda, hermano Claudio, donde estaban alrededor con él? Y me hacen... Santo es el Señor. El 29 está. ¿Qué versículo? Verso 5. Verso 5, gracias, hermano. ¿Qué dice? Estaba comiendo el omnipotente. Estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche Ahí está. y la piedra me derramaba ríos de aceite. Solo el 5, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Cómo estaban los hijos? Ahí está. Lo que dice en Salmo 128, verso 3. Pregúntese, ¿por qué no están sus hijos con usted? ¿Quiere algo más? ¿Quiere más? Qué silencio. Aleluya. Está le echando la culpa al hombre. Ya. No le echen la culpa a nadie. Usted no ha temido a Dios. Y si ya no teme hoy, pues ese es el resultado de cuando usted no le temió. Punto. Es consecuencia. Si ayudes, es una enseñanza. Si estoy aquí cansado. Es consecuencia. No es culpable. ¿La voy a culpar yo? ¿A quién voy a culpar conociendo todo esto yo? Usted va a ser culpable. ¿Quién es culpable? ¿Qué culpa tiene usted? Es el temor, dice ahí. Y Job lo vivió. ¿Y qué hizo Dios? Te lo voy a quitar para que ya no te levantes de mañana y estés matando animalitos todas las mañanas.
cuando le dio a aquellos 10 hijos, mire que ya no se volvió a levantar de mañana. ¿Por qué? Ya no se le daban cumpleaños. Ya no se volvió a dar. Y de remate las 3 hijas eran hermosas, queriéndonos decir que las 3 primeras no eran así. Que quede escrito que las 3 que tienes son hermosas. Y para terminar, Satanás no se los volvió a tocar. No se los mató. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios cumplió el propósito con Job. Porque a Job no lo estaba castigando. A Job lo estaba ayudando. Era una prueba la de él. Pero que los hijos se vayan y ¿quién es culpable de quién? Algunos le llaman prueba a eso. No, yo no me atrevo a decir eso. Castigo es. No tuvieron temor de Dios. Castigo es, dice el Señor. Así es. Eso es lo que Dios nos trae hoy, pues. Es castigo. ¿Y qué dice Dios? No menosprecie la disciplina. Reciba. Ya deje de niñería. Un poquito ya. Acepte. Mi consecuencia. ¿Qué debe de hacer entonces? Ahora ya sé que es disciplina. ¿Ahora qué hago yo? No menosprecie. ¿Quién es no menosprecie? Como que si a usted no le importa lo que está diciendo Dios. ¿Y qué es lo que leímos en Hebreos 4? Temamos, porque algunos, usted sabe el que estamos leyendo, usted sabe que algunos no creyeron cuando caminaron con Moisés y no creían. Se les hablaba de una manera, se les hablaba de otra manera. Estos desgraciados nunca creyeron. Sí, así lo dice la Escritura. Siga leyéndolo usted y verá en su casa. Ellos no temieron porque no lo siguieron con la fe. Usted tiene que creer en la palabra, creer en el Señor. Si Dios le dice a usted haga algo, usted hágalo. Y si usted no lo hace, ¿quién va a llorar por usted? ¿Quién va a hacer? Es un dolor terrible, ni quiera Dios. Diga que nomás se los ha aventado por allá, espere que se los mate. ¿Qué? Sin consecuencia, pues. Hay gente que dice, hermano, no sea exagerado. ¿Qué estamos leyendo entonces? ¿No es eso lo que está diciendo la palabra, pues? Eso es así. Consecuencia de no temer a Dios. ¿Dónde tienen que estar los hijos? Allí alrededor. Allí. Con planta de olivo alrededor de su mesa. Lo que está escrito. Los hijos allá, lejos. Consecuencia. Ahora, ¿qué puede hacer? No la menosprecie. Eso es consecuencia suya. ¿Y puede quedar para siempre? Pues sí. Así de fácil. No hay tales que eche fuera el demonio que fuera demonio. Te saco demonios, te saco para que me los traigan. ¿Quiere aprender a orar? ¿Quiere aprender a orar y no perder el tiempo? Pues no lo pierda. Así es. ¿Qué es lo que debe de hacer uno entonces? Hacer lo que hizo David nomás, papá. Pequeño. A recibirla tonta. Pero antes de recibirla me voy 7 días tal vez se padece. ¿Qué? ¿Usted es hijo? ¿Usted es hijo? No lo va a dejar sin disciplina. Jamás. Jamás. Usted es hijo. Jamás lo dejará sin castigo. Por eso que usted va a ver en el libro de Jeremías y por el tiempo. Usted va a escuchar, pero no te dejaré sin castigo. Pero no te dejaré sin castigo. Usted se va a ir leyendo eso ahí. Cuando le encuentre se acuerda. Pero no te dejaré sin castigo. ¿Por qué? Que amaba a Israel, dice. Dios al que ama disciplina. Lo hace, lo hará y lo
Seguirá siendo hasta que nos lleve a su nombre. No estarle yo echando la culpa, que por tu culpa, que si vos morena, que vos fuiste la culpable de mi desgracia. Así es. Eso fue lo que dijo. Y si alguno es culpable, somos dos culpables. Somos uno. No solo es él ni solo es ella. Son los dos. Se fue mi mujer. ¿Quién es culpable? Un día vamos a poner. La codicia se llamará el tema. ¡Ah! Quiera Dios. Ni quiera Dios eso. Cuando usted mire eso, usted se va a dar cuenta porque Job fue que dijo eso en el capítulo 31 de Job. Hice pacto con mis ojos que la mujer virgen yo no iba a ver. Pacto hice con mis ojos. No el pacto que hacen estos imbéciles con Dios. No fue pacto con Dios, imbécil. Es para aquel que es imbécil. Y si usted es de Dios, tenga paz. Si hay que explicarlo porque algunos no entienden. Sí, porque hay enviados también. Que ya, el dedo, mira, lo voy a poner aquí en el labio abajo. No me importa eso. Su nombre. Gloria. Que vivo yo de esa puercada yo. No importa a mí eso. ¿Qué es más duro? Que me digan a mí tonto que me den un sol en la cara. ¿Qué es más duro? ¿Qué es más duro? Que me den en la cara. Ya no es mi vida. Entonces, ¿qué me está hablando eso? Que me digan a mí. Ahí está. Brotando alguna raíz de amargura, alguno estorbe y se han contaminado. Si usted sigue leyendo en el verso 16 es eso. Que se halló en Esaú que era fornicario y profano. Y se consagraba hombre. Sí, hombre. No vio las hijas con las cuales se fue a meter él. Fue a buscar de las extranjeras. Y por eso fue fornicación. Profano. Y eso es lo que pasa en el pueblo. ¿Y qué es lo que debe de hacer la iglesia, mis amados? A su nombre. Humillarse al Señor. Ya me castigaste. Aquí donde usted me ve, yo corro también con castigos, con consecuencias en mi vida. Todavía hace un par de años le echaba culpa a gente. Pero cuando ya el Señor ya de otro latigazo. ¿Quién es? ¿Vos o quién? ¡Ah! Una vez orando en el templo, hace horrible. ¿Qué crees? ¿Qué cree? ¿Usted cree que sin consecuencias estuviera así yo aquí? ¿Qué? Si yo no estoy cobrando un peso, no pensaré jamás en la vida en la tierra. ¿Su nombre? Gloria. Sí, venimos de lejos. ¿Usted qué cree? ¿Para qué? Hacer la voluntad de Dios, por amor al Eterno, por amor a lo de Él, la obra de Él. La iglesia, usted, eso es la iglesia. Usted no sabe el amor que Dios tiene con usted. Le he dicho al hermano Jeremy, le dije yo, Dios ama mucho a ustedes. Para que Dios esté mostrando allá. Nosotros allá estamos en la casa, meses sin venir y Dios mostrando, vamos, y que vamos, y que vamos. ¿Qué amor tiene Dios? Si hay cerquitas, hay congregaciones que caminando, el hermano sabe. Está él, nunca fuimos, él sabe. Que tenga Dios para la gloria de Dios. Bendito sea Dios y a su nombre. Y así debe de ser. Así debe de ser. Para crecer, así debe de ser. Le mató todo, pero te quedaron ¿qué? La mujer, porque con ella podía tener más. Satanás, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué le hizo el Cristo de gloria, no? ¿Qué batazo le dio? Una y otra. Mire, cada vez que Job glorificaba a Dios cuando decía, yo quiero ver a mi Dios, yo quiero ver a mi Dios, quiero hablar con Él, que con Él yo me entendería, Él entendería mis razones, aleluya. Cállense ustedes, que con ustedes se
muere la sabiduría, le dice. Si yo callo, la sabiduría se muere, decía. Yo debo de hablar, aleluya. Glorificando a Dios y Satanás por otro. ¿Y qué es lo que le estaba esperando en toda esa plática? Maldiga a Dios, pero jamás le escuchó a su nombre. En ninguna de esas pláticas lo hizo, sino que exaltaba al Eterno, el Omnipotente, le decía. El Eterno, no, si yo también no soy gente, yo no soy alguien que ignora, le decía, yo sé, yo sé, el Omnipotente le había dado todo eso. Vive Jesús. Y cuando estaba ahí el maestro enseñándole y él contento con su maestro, aleluya. Oh, mi rey, mi Dios, ya que ayer te estoy escuchando, aleluya. Pero de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, aleluya. Te estoy mirando, aleluya. No le bramó y le dijo, ¿por qué me mataste los hijos? No, yo te escucho, mi rey, una vez hablé, ya no lo vuelvo a hacer, aleluya. Alabado sea tu nombre. Ahora comprendo que me vas a dar más. Ahora comprendo, aleluya, que viene más de lo que yo te diga. Vive Jesús. Eso es, aleluya. Dios fue glorificado en la vida de Job. Glorificado fue. A su nombre, la paz.